palanca de refuerzo está dirigida a lo largo del eje X positivo. Le están dando la fuerza para que la pueda ubicar, entonces hagan de cuenta que no tenemos la magnitud, pero ella se encuentra acá. Nosotros la vamos a ubicar acá en el eje X positivo. Quiere decir que ella va a estar acá. Aquí, ustedes tendrían que ubicar ahí, sobre el eje X positivo. ¿Ok? Entonces la deben ubicar de referencia para poder ir encontrando las componentes que se necesiten. Entonces, luego dice, determine las magnitudes de F2 y de la fuerza resultante. Quiere decir que de F1 ustedes conocen la magnitud y el ángulo. De F2 no conocen la magnitud, pero sí conocen el ángulo, que es de 30 grados. Y entonces va a ir quedando, como lo que les comenté en la última clase, va a ir quedando una incógnita. En este caso, como es en el plano, yo tengo dos ecuaciones, que son la sumatoria de fuerzas en X y la sumatoria de fuerzas en Y. Por lo tanto, debo tener dos incógnitas para poder resolver ese sistema, que son dos ecuaciones con dos incógnitas. Mis incógnitas van a ser la magnitud de F2 y la magnitud de la fuerza resultante. ¿Okay? Voy a dejar de compartir este y voy a colocar otro documento. Creo que les voy a entender un poco mejor cómo van a resolver ese problema. Voy a compartir otra vez. Ok. Este documento que vamos a ver ahorita es cómo se resuelve un problema. Están en el 234 y en el 238, ¿ok? Este documento, cuando termine la clase, pues bueno, un rato más, yo se lo dejo otra vez en la biblioteca de contenidos del blog de notas. ¿Puede ver? Sí, sí se ve, Miss. ¿Ya? Ok. Entonces, a estos documentos, que a diferencia de lo que teníamos cuando vimos el problema en la presentación de PowerPoint, en este caso, estos documentos y documentos opcionales. ¿Por qué? Porque lo que yo vaya explicando, las operaciones, van a ir con una pequeña redacción que sería lo mismo que yo estaría diciendo para que ustedes les quede por escrito lo que yo estaría explicando. Entonces, este documento, en un rato más, yo se lo subo y se lo dejo en la biblioteca de contenidos. Entonces, este problema 2.39, la forma de resolverlo es similar con lo que se van a encontrar en el 2.34 y en el 2.38. Entonces, para quienes no hayan hecho el 2.34 les sirve, y si lo hicieron, por lo menos para poder revisar si lo que ustedes hicieron se entendió. ¿Okay? Entonces el problema dice, determine la magnitud de F1 y su dirección θ. En este caso tengo dos incógnitas, que es la magnitud de F1 y el ángulo θ. En el problema 238 mis dos incógnitas son la magnitud de F2 y la magnitud de la fuerza resultante. Pero en esencia el problema se va resolviendo de manera muy similar. Entonces dice, de manera que la fuerza resultante esté dirigida verticalmente hacia arriba. En este problema nos están diciendo que la fuerza resultante está dirigida verticalmente hacia arriba. Entonces, ¿qué creen ustedes que tendrían que hacer? Cuando la dibuje, ¿dónde la dibujo? Sobre el eje de la Y. Sobre el eje de la Y, y el vector va a ir en dirección hacia arriba, quiere decir que la flechita debe ir hacia arriba. ¿Okay? En el 238 decía que el vector se encontraba en el eje X positivo, y es por eso que yo se los dibujé en el eje X hacia la derecha. ¿Okay? En este caso, sí me están dando la magnitud de la fuerza resultante. ¿Okay?
Entonces, lo primero que ustedes tienen que hacer es dibujar su sistema coordenado. Repito, ustedes lo pueden hacer en este diagrama o hacerlo aparte. Pero recuerden que en la lista de cotejo está asignado una evaluación para que yo pueda visualizar el diagrama, una de las fuerzas. ¿Okay? Entonces, este es el diagrama que tenemos nosotros acá. Ahí yo se los dejé en colores para que lo pudieran visualizar mejor. La fuerza 2 tiene una componente en X y una componente en Y que yo estoy colocando en color azul. Es esta que tienen acá en X y la que ustedes tienen en Y. De la fuerza 2 nosotros tenemos la magnitud que son 400 newton y la grados. ¿Okay? Entonces nosotros podemos encontrar esas componentes, ¿okay? Por trigonometría de triángulo rectángulo. La fuerza 1 que no vemos está que proyecta sus F1 de color verde y F1 de Y está en color verde también, pero si se dan cuenta, como no tengo la magnitud y no tengo el ángulo, yo no conozco ninguna información de esta fuerza, entonces ella va a quedar expresada como F1 de X y F1 de Y. La fuerza resultante, que no la teníamos inicialmente en el diagrama, pero en el enunciado nos decía que era una fuerza resultante dirigida en el eje, dirigida hacia arriba en el eje de la Y, entonces es el vector que ustedes ven en color rojo. Como yo tengo la magnitud de la fuerza resultante y sé que está dirigida en el eje Y, quiere decir que esa fuerza no tiene componente en X. ¿Ok? Y la fuerza 3, nosotros conocemos la magnitud y nos dan una relación dependiente por el triángulo que tenemos más pequeño. Entonces, por semejanza de triángulos, nosotros podemos encontrar la componente en X y la componente en Y, que es la que tenemos como en color ocre o color dorado. ¿Se entiende lo que está en el diagrama? Sí, Miss. Ok. Entonces, recuerden, hago mucho énfasis en el diagrama porque el diagrama tiene un porcentaje asignado en la lista de cotejo. En el diagrama, cuando yo les digo que es, si más o menos me acuerdo, les dice que deben utilizar el diagrama para descomponer las fuerzas en sus componentes. Quiere decir que yo necesito ver estos vectores que están en colores azul, rojo, verde y ocre. ¿Okay? Entonces, no es suficiente con que ustedes coloquen las líneas. Ustedes deben indicarlo con flechas, porque eso indica que esas son las proyecciones de los vectores. Y cuando ustedes dibujan las flechas, nosotros podemos saber entonces cuál es el signo que tiene cada una de esas componentes. Si va hacia arriba, hacia abajo, a la derecha o a la izquierda. ¿Okay? Entonces, una vez que ustedes dibujan su diagrama, tenemos que, como ya conocemos que la fuerza resultante tiene una magnitud de 800 newton y que está dirigida verticalmente hacia arriba, quiere decir que la componente de la fuerza resultante solo está en el eje Y y que esa componente es positiva. Y lo que ustedes tienen acá, este vector acá sería 800 J newton. ¿Okay? Luego, los demás vectores, ¿cómo serían? Voy a colocarlo un poco más pequeño para que podamos relacionarla con las componentes. Okay. La componente F1, como ya yo les había comentado, queda expresada F1 de X, que es la componente en X, por eso está acompañada del vector unitario Y, más F1 de Y, que es la componente Y, acompañada del vector unitario oculta. En este caso yo lo estoy resolviendo en forma vectorial. Miss, eso se hace nada más cuando no tenemos tipo el vector, pero no tenemos ni el ángulo ni el triangulito ese chiquito, ¿no? Exactamente. Sí. Yo no tengo la magnitud y no tengo ángulo, no tengo una relación dependiente, entonces yo no tengo ninguna información, por lo tanto mis componentes quedan expresadas así. Tengo la componente de X y tengo la componente Y para esa fuerza, pero no conozco más nada de ellas, entonces en este caso son mis incógnitas. ¿Sí? Sí, Miss. Ok. F2 y la tengo, ¿no? Y entonces lo estoy dejando así para que puedan ver un poquito, está un poquito más arriba el diagrama.
Nada más acuérdense que como yo lo estoy colocando en forma vectorial, entonces ustedes deben considerar los signos, ¿ok? F1 de X es positiva y F1 de Y es positiva, que es lo que tenemos proyectado en nuestro diagrama. Para la fuerza 2, nosotros tenemos que la magnitud es de 400 y teníamos el ángulo de 30. Por trigonometría del triángulo rectángulo, recordemos que entonces el cateto adyacente a ese ángulo de 30 sería la componente en X de la fuerza 2. Por lo tanto, sería 400 por coseno de 30. Y esa componente es positiva porque el vector F2 de X está yendo hacia la derecha. ¿Okay? La componente 2y, ¿ok? Que sería 400 por seno de 30, porque la componente 2y es el cateto opuesto al ángulo de 30 grados. Entonces, por eso multiplicamos por seno de 30 y la componente positiva, porque al yo proyectarla, es una componente vertical que va hacia arriba. ¿Okay? Seguimos con las componentes de la fuerza 3. Tenemos que sería 600, como voy a considerar la componente en X, entonces su relación dependiente me va a quedar por 4/5. Esta componente es negativa porque al ver en el diagrama, la proyección de este vector, de esta componente, va hacia la izquierda, por eso es negativa. La componente en Y sería entonces 600 por 3/5, porque acuérdense que 3 es el lado vertical que es paralelo a la componente en Y entonces es positiva porque es un vector que va dirigido hacia arriba. No hay dudas cómo sacamos nuestras componentes, cómo tenemos nuestros vectores. No. Yo no, maestro. Okay. Esto es similar a lo que vimos en esto es similar a lo que vimos en las clases de pasada. Lo nuevo es lo que vamos a ver ahorita. Una vez que ya ustedes tienen sus vectores, incluyendo al vector fuerza resultante, entonces nosotros sabemos que, ahora sí lo voy a agrandar un poco, nosotros sabemos que el vector fuerza resultante es la suma de los 3 vectores, por lo tanto necesitamos sumar todas las componentes en X y todas las componentes en Y. Y es lo que ustedes tienen. ¿Okay? Mi fuerza resultante, como solo tiene componente en Y, es 800J. ¿Okay? Que solo tiene componente en Y. ¿Qué va a pasar en el problema 238? Que del lado izquierdo de la ecuación, ¿no?, del signo de la igualdad, la única componente que ustedes tienen es la fuerza resultante, la única componente es la fuerza en X. Pero no la conocen, entonces ahí va a aparecer F de X o FR de X. ¿Sí? O sea, nada más es que lo vayan relacionando con el 238 y el 234, pero el procedimiento es similar. Entonces, del lado izquierdo yo voy a colocar la información, del lado izquierdo de la igualdad, yo voy a colocar la información correspondiente a la fuerza resultante. En este caso, mi fuerza resultante solamente tiene componente en Y es positiva, por lo tanto tiene 800 J. Como yo lo estoy haciendo todo vectorial, entonces ahí sí es importante que ustedes coloquen los vectores unitarios I y J. Del lado derecho de la igualdad, en suma de estos 3 vectores, entonces voy a colocar las componentes de mi vector fuerza 1, las componentes del vector fuerza 2 y las componentes del vector fuerza 3. ¿Okay? Entonces, las componentes del vector fuerza 1 quedamos que serían F1 de X y F1 de Y, y que quedaban así porque son incógnitas, no tengo ninguna información de ellas. El vector de la fuerza 2, ahí tengo yo sus componentes, y el vector de la fuerza 3, acá están sus componentes. De hecho, si se dan cuenta, pues están con color para que ustedes puedan relacionarlo y visualizarlo, creo yo, un poco más fácil. ¿Hasta ahí se entiende lo que estamos haciendo? Sí, profesora. Ok. Una vez que nosotros tenemos, recuerden que yo lo estoy haciendo en forma vectorial, también lo podrían hacer en forma escalar, pero bueno, en este caso, para mí es más fácil hacerlo en forma vectorial. Una vez que ustedes tienen esto, quiere decir, ¿se acuerdan como cuando en precálculo ustedes iban a resolver
se formaban sistemas de ecuaciones cuando estaban trabajando fracciones parciales, empezábamos a igualar nuestras componentes. ¿Okay? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es igualar todo lo que esté acompañado de I con todo lo que esté acompañado de J. Es decir, mi fuerza resultante debe ser la sumatoria de las fuerzas en X y la sumatoria de fuerzas en Y. Entonces, todo lo que esté acompañado del vector unitario I lo estoy agrupando. Entonces, de este lado, yo solo estoy dejando la suma de mis componentes en X. ¿Cómo sé? Porque está acompañado del vector unitario I. Y acá estoy dejando la suma de todas mis componentes en Y. Acuérdense que esa suma es una suma algebraica, que dice si no es positivos o negativos hay que considerarlos, ¿no? ¿Por qué está acompañada del vector unitario J? Hasta ahí vamos bien.